Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que titula los signos de puntuación. Estos signos como tal son muy importantes dentro de la escritura, ya que son signos ortográficos que no solamente acompañan al lenguaje escrito, sino que sirven también para delimitar frases, párrafos, unidades de texto, componen una estructura tal que las ideas puedan expresarse y jerarquizarse de manera correcta. Los signos de puntuación no son un mero adorno dentro de un texto escrito, sino que cumplen la tarea de ordenar lógica y sintácticamente la lengua escrita. Por lo tanto, tienen un rol muy importante, que es la de proveer silencios y pausas dentro de un texto escrito. Existen varios tipos de signos de puntuación. Hoy vamos a estudiar los más importantes y vamos a iniciar con el punto. Uno de los signos que más utilizamos, uno de los signos que de manera cotidiana lo utilizamos en oraciones y en diferentes textos. Este signo de puntuación es fundamental a la hora de escribir, ya que nos va a ayudar a introducir una pausa más o menos larga dependiendo de cómo lo esté utilizando, y por lo general suele colocarse al final de enunciados, párrafos o para finalizar un texto. En ese sentido hay tres tipos principales: el punto y seguido, que siempre se pone en medio de oraciones dentro de un párrafo. Si yo terminé una oración dentro del párrafo y quiero escribir otra, entonces lo hago mediante el punto y seguido. Es importante que recuerdes que después de este punto va con mayúscula. El punto y aparte es para finalizar un párrafo, es decir, si yo ya terminé mi idea, ya no quiero seguir escribiendo más, entonces finalizo con un punto y aparte y bajo al siguiente párrafo. Y por último, el punto final, que como dice su nombre, sirve para finalizar o terminar un texto. Lo ideal es que ya no se escriba nada más después de un punto final. Vamos con el siguiente punto, que también es uno de los más utilizados, que es la coma. La coma como tal es un signo de puntuación que nos va a ayudar a dar una pausa al momento de leer y también nos va a dar mucho más sonido dentro de la oración. Su primera regla nos dice para separar los términos de una enumeración. Si yo tengo una enumeración donde dice se compra trigo, maíz, arroz y papas, y estoy enumerando aquí tres elementos, entonces las separo con comas. 2. Si quiero introducir una cláusula o un inciso en medio de una oración, en palabras más sencillas, si quiero dar alguna explicación sobre lo que ya he dicho. Por ejemplo, Pelé, según algunos entendidos, fue el mejor futbolista. Pelé, que en este caso es el sujeto, y la aclaración está en medio de dos comas. Esto de acá se puede eliminar y de ninguna manera afecta a la oración. 3. Si quiero separar ciertas locuciones conjuntivas o adverbiales tales como en efecto, sin embargo, en fin, y otro tipo de conjunciones, yo voy a utilizar la coma después de esa locución conjuntiva. Esto, queridos oyentes, siempre y cuando se pueda utilizar en una oración compuesta, es decir, en una oración larga. Por ejemplo, por consiguiente, nuestras esperanzas se vieron defraudadas. Por consiguiente, coma, nuestras esperanzas. Y por último, la coma también me ayuda a separar vocativos. ¿Qué es un vocativo? Los vocativos surgen cuando yo quiero especificar a quién se está dirigiendo o de quién estoy hablando en una oración. En los vocativos, si van al inicio, van a tener una sola coma, si van al final, una sola, y si van al centro de la oración, van en medio de dos comas. Por ejemplo, no sabes, amiga, cuánto lo siento. ¿Quién no sabía cuánto lo sentía? Mi amiga. Y en medio de la oración estoy poniendo el vocativo, indicando que es hacia ella la acción del verbo. Pasamos a otro punto que quizás es menos conocido, es el que menos utilizamos, el punto y coma. El punto y coma tiene tres casos específicos. Primero, juntar dos oraciones en una sola frase, introduciendo una pausa intermedia. Esto es muy comparable a una oración compuesta y yuxtapuesta. Este punto y coma también puede ser reemplazado por el punto y seguido. No hay ningún problema. Por ejemplo, los muchachos llegaron tarde, no les dieron torta. Primera oración, segunda oración, el punto y coma que está separando estas dos oraciones o está juntando mediante una pausa intermedia. Este punto y coma también puede ser reemplazado por una conjunción, ya sea y, porque o por eso. Por ejemplo, los muchachos llegaron tarde, por eso no les dieron torta. Si yo puedo hacer este reemplazo sin ningún problema, se puede utilizar el punto y coma.
Y por último, también se utiliza para separar los términos de una enumeración cuando estos incluyen elementos separados por comas. En palabras más sencillas, si yo ya he utilizado coma antes, no necesito utilizarlo 100, 200 veces en una oración, sino que puedo ir variando con el punto y coma siempre y cuando sea una enumeración larga. Por ejemplo, extraño viajar en tren, en barco o avión, ir a dar a otros países, conocer gente nueva. Quiero que te fijes que en cada una de las oraciones que están separadas por punto y coma, estoy separando y estoy dándole un nuevo sentido. Entonces, cuando yo hago esto, puedo separarlos con un punto y coma o con un punto y seguido. Pasamos al siguiente signo y vamos a hablar de los dos puntos. Este signo de puntuación nos va a ayudar a introducir una pausa mayor que la de la coma, pero menor a la del punto. Y por lo general se utiliza para detener el flujo del texto y el discurso o llamar la atención del lector o el interlocutor respecto a lo que viene a continuación. Es decir, voy a tener dos oraciones donde una va a estar en una relación estrecha con lo que se viene diciendo. Es muy común que lo usemos en las citas textuales. Primera regla. Detener el flujo del texto y el discurso. Por ejemplo, haz lo que quieres que te hagan. 2 puntos. Explico. Este es el principio de la justicia. 2. Llamar la atención del lector o al interlocutor respecto de algo que viene a continuación. Habían 4 personas. Explico. 2 hombres, una mujer y un niño. Y también para introducir, que es la parte más común, citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Es cuando yo voy a decir algo que no le he dicho yo, sino lo ha dicho otro ser u otra persona. Por ejemplo, Ana me dijo al oído, fíjate lo que hace. Siempre es importante que los 2 puntos vayan juntos porque nos va a indicar que algo viene después de ello. Pasamos a los siguientes, que son los puntos suspensivos. Se les llama así porque está compuesto por 3 o 2 puntos seguidos sin espacios entre ellos. Este signo introduce una pausa larga que tiene al fin de crear, puede ser suspenso, duda, intriga o señalar que hay parte del texto que se encuentra omitido, o sea, no lo hemos querido poner. Se puede utilizar al final de una frase, en reemplazo de algo que se ha dicho o marcando el momento en el cual el silencio se está produciendo. Para ello tenemos 3 reglas. Dice, introduce una pausa larga que tiene el fin de crear suspenso, duda o intriga. Eran las 12 de la noche, la puerta lentamente se abrió pero empecemos por el principio. Dejo en pausa larga, dejo en suspenso para continuar con lo siguiente. Se utiliza al final de una frase en reemplazo de aquello. Por ejemplo, la verdad es que no sé qué decir. Acá dejo un final inconcluso, por lo tanto voy a poner otra frase. También se puede poner encerrados entre paréntesis para señalar que he omitido, he quitado, algo no lo he puesto en medio de la cita textual. Por ejemplo, el sabio dijo, 2 puntos, yo fui el orgullo como es la cumbre y fui mi juventud el mar que canta. Pongo los puntos suspensivos que indican que ya no he querido poner más porque hasta ahí me interesa la frase. Siguiente signo. Vamos a hablar de las comillas, los paréntesis y los corchetes. Comenzamos con las comillas. Las comillas son 2 signos dobles que se van a utilizar. Se usan para destacar alguna palabra o frase del resto del texto y comúnmente se emplean las comillas inglesas, es decir, las que tienen su cabeza y su colita. Pero también existen las comillas angulares, que van a ser estas como V's de manera vertical, pero también existen las comillas simples, que son simplemente como comas unidas. Esto va a depender de qué en caso quiero utilizarlos yo. Por ejemplo, pueden señalar un hecho irónico, pueden señalar también una frase que yo quiero volver a hablar sobre otra persona, una cita bibliográfica, y yo puedo decir, por ejemplo, Jesucristo exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este caso no estoy hablando de ironías, pero sí estoy diciendo algo que yo no he dicho, por lo tanto se pone entre comillas. Los paréntesis y los corchetes van a ser 2 signos de puntuación que tienen una función muy parecida. Por ejemplo, vienen siempre en pares, uno de inicio y uno de final, y sirven para crear incisos o cláusulas dentro del texto. Dice, los romanos no comprendían cómo podían los judíos ser protegidos.
puesto que eran politeístas. En este caso, cuando lees en voz alta, lo que está en comas no se lee, pero como estamos leyendo de manera como ejemplo, entonces lo vamos a leer al final. 2. Si quiero hacer una aclaratoria o una acotación en un dato opcional, se utiliza de la misma manera, ya sea corchete o paréntesis, y dice la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y estoy introduciendo información adicional. Vamos terminando con los signos de exclamación y los signos de interrogación. Vamos a hablar de interrogación, que como dice su nombre, también viene en par, uno de apertura y uno de para cerrar. Estos signos van a ser preguntas explícitas y directas. Por lo tanto, dice, ¿a dónde fuiste ayer? Signos de puntuación, en este caso interrogación, abre y cierra. Los signos de exclamación se usan para introducir interjecciones, gritos, frases imperativas o cualquier tipo de exclamación enfática o dicha en tono de voz elevado. Es decir, quiero exclamar, ¡qué mala suerte! Uno de apertura, uno de cierre, siempre vienen dobles. No puedo escribir uno solo porque estos son signos dobles. Y terminamos con el guión y la raya. El guión es utilizado para separar palabras cuando se acaba el espacio en una línea. Si yo estoy escribiendo un renglón y no me entra ya la palabra, entonces puedo separar la palabra en sílabas y puedo cambiar. Suponte que estás escribiendo pabellón. Llegas al final de la línea y dices pabe, no me entra guión, le pongo guión y bajo a la siguiente línea. Para separar ciertos términos especializados o combinados, en palabras compuestas más claramente dicho. Si yo tengo una palabra compuesta, voy a utilizar guión para unirlas. Artístico, literario. Aquí es importante que veas el tamaño. El guión en sí es más corto, es pequeño. En cambio, la raya es más larga. Y la raya sirve para intercalar incisos en lugar de comas o los paréntesis y para introducir diálogos en una narración. Cuando estamos hablando de la raya, estamos hablando de que nos va a ayudar a introducir aclaraciones en un texto escrito, en una oración, en un diálogo, siempre va a estar presente. ¿Quién está allí? Dijo Pedro. En este caso estoy utilizando la raya para indicar que fue Pedro quien dijo esta frase. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Gracias por tu atención.